regreso en Visión Informativa, primera emisión en esta mañana lluviosa de viernes. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Carlos Mora Álvarez, presidente del Consejo Estatal para la Atención al Migrante. Carlos, bienvenido, muy buenos días. Don David, qué gusto saludar a tu vasto, enorme y cariñoso auditorio. Muchísimas gracias. Y Rodolfo Figueroa Pacheco, delegado del Instituto Nacional de Migración aquí en Baja California. Rodolfo, bienvenido, buenos días. David, muchas gracias, es un placer estar aquí con el auditorio y contigo. Pues vamos a hablar obviamente, de migración. Pero en un contexto bastante particular, porque incluso la comunidad latinoamericana se ha unido al llamado a no mezclar la crisis de terrorismo con el fenómeno migrante, bueno, en el caso europeo con los refugiados, que no es algo tan natural para nosotros en esta frontera, es distinto. Pero vayamos por el principio, si les parece, Carlos, Rodolfo. Cuando hablamos del fenómeno migratorio en esta región, Baja California con California, ¿qué podemos explicar en este momento? ¿Cuáles son las condiciones? O tal vez, ¿cuáles son las cifras que nos ayudaran a entender cuál es la situación actual? Porque además es algo muy cambiante, es dinámico, año con año, década con década, la situación cambia, las razones de la migración cambian, la cantidad de deportados cambian. Desde esa perspectiva más general, alguien que no conociera el tema, ¿ustedes cómo le explicarían qué es esa situación hoy por hoy aquí en esta región? Iniciamos con Carlos. Carlos. Gracias. Bueno, el experto es Rodolfo, porque nosotros en el Consejo Estatal de Atención al Migrante nos nutrimos siempre de la información que generosamente la Federación, a través de la delegación del Instituto Nacional de Migración, comparte con el Consejo. Los molestamos, les tocamos la puerta constantemente revisando las cifras. Fíjate que yo pondría en el contexto de la localidad el tema, como bien señalas, que tiene que ver hoy con los sucesos muy desafortunados de Francia, en París específicamente, y en una pregunta que me hicieron esta semana, en el marco de la reunión que hubo ayer, la sesión de trabajo, donde se presenta la plataforma, el programa de derechos humanos, y lo primero que hacen nuestros amigos de los medios de comunicación de Mexicali es ponerme un micrófono y presentarme, bueno, más que presentarme, programar una pregunta en la que yo no estaba capacitado, y es muy fácil decir, cuando no estás capacitado, no sé, y luego le lancé la pelota aquí a nuestro delegado, es que ha habido 2 o 3 sirios visitando Baja California y detenidos inmediatamente por materia de posible investigación o actos dolosos, y mi respuesta fue muy sencilla. Dije, esa es una pregunta que se tiene que hacer a la Federación y particularmente al Instituto Nacional de Migración y su representante en Baja California, el delegado Rodolfo Figueroa. Pero lo que sí me preocupó enormemente es pensar que porque el origen sean sirios o vengan de donde hoy desafortunadamente se ha centrado un conflicto, o lo que parecería ser un conflicto por cuestiones religiosas, ya vamos a estigmatizar y por ende detener de manera inmediata, ¿no? Si se cumplen los reglamentos y las leyes en materia de cruce y de llegada al país con el ánimo de cruce fronterizo, no tendría que haber ningún problema, pero no, finalmente somos la entrada hacia el portal más enorme del mundo, que es Estados Unidos, y por ende creo, y hay que entenderlo así, que la autoridad migratoria tiene que hacer su trabajo. Rodolfo, ¿cómo ha evolucionado esta situación? Y digo, además del concepto general, en este tema, una vez que se dan estos ataques terroristas y se viene toda esta situación, incluso de una situación en contra de los migrantes en general, porque yo lo vería así. O sea, esto parece ser en contra de los migrantes y lo hemos visto en todo el mundo. Aquí nos parece natural, a veces tristemente, ver la discriminación hacia migrantes, hacia los que van al norte, hacia los que van al sur, pero es todos los días. ¿Tú cómo la ves en la responsabilidad que a ti te corresponde? Mira, yo lo he dicho varias veces, la migración es la expresión de la voluntad de las personas por buscar una mejor vida. Es decir, no son unos criminales, no son unos delincuentes. La gran mayoría de las personas que se encuentran en movilidad en el mundo están buscando mejorar sus circunstancias. Baja California en particular, con California, tiene una dinámica particular, especial, similar a la que tiene todo México con los Estados Unidos. Recuerda pues que la frontera nos atraviesa con motivo de un conflicto, pero atraviesa comunidades que ya existían, comunidades unidas entre
entre Estados Unidos y México. La zona metropolitana Tijuana-San Diego, lo que muchas veces en términos económicos se le llama la megaregión económica de Tijuana-San Diego, pues es una sola ciudad a la que atraviesa una frontera. Ocurren en esta región únicamente alrededor de 150 millones de cruces fronterizos terrestres al año. La dinámica, la naturaleza de la frontera entre Baja California y California es única en el planeta. En ningún lugar se gestionan tantos cruces fronterizos terrestres como se hacen aquí, legales, y muchos de ellos, como tú bien sabes, también irregulares. Pero volviendo y tocando ya el tema específico de la situación o el ánimo mundial en torno a la migración, en torno a los sirios en particular, en torno a las migraciones de los países del Medio Oriente, te puedo decir que no existe un mecanismo ni un ánimo de utilizarlos o de hacerlos blancos de investigaciones especiales. El gobierno de la República ha detenido a través de las operaciones del Instituto Nacional de Migración, ha hecho la interdicción de cerca de 200,000 personas en lo que va del año, de enero a diciembre del 2015. De enero a noviembre eran 170,000. Habrá habido durante el mes de noviembre probablemente otro porcentaje importante, otras 10 o 15 o 20,000 personas. Andamos rondando las 180, 190,000 personas que han sido puestas a disposición de las estaciones migratorias en todo el país, la mayoría de ellos centroamericanos. En el caso de Baja California te diría que el número oscila alrededor de los 2,000, 2,400 personas puestas a disposición de la estación migratoria las dos estaciones de migratoria que tenemos en el estado, una en Tijuana y otra en Mexicali. Y una de las características interesantes es que la estadística o el número de asegurados o de puestos a disposición de la estación migratoria más relevante son ciudadanos norteamericanos. Oye, ¿y estas cifras en términos generales han ido en ascenso, han ido en descenso, se han mantenido? No, sin duda en términos de personas puestas a disposición de estaciones migratorias se ha incrementado en forma muy, muy importante. Pero se debe más que, no es que haya más tránsito de personas, sino que la posición y la actividad del Instituto Nacional de Migración, por instrucciones del secretario de Gobernación y del comisionado Ordelio Vargas Fosado, es mucho más robusta de lo que fue en el pasado. Oye, y a ti, Carlos, te toca trabajar mucho con estas personas, bueno, con este fenómeno, con los deportados, al grado de que estamos hablando, por ejemplo, en este momento, en el caso de los abusos, la discriminación, la necesidad de se platicaba esta misma semana, ¿no? Aunque lo has planteado ya desde hace varios meses, la necesidad de una fiscalía dedicada a la atención al migrante, para atender los delitos que se cometen contra los migrantes y darles un seguimiento que además tienen la particularidad de que se tiene que investigar en una megaregión con leyes de dos países, con situaciones de dos países, y de repente es complicado por los números, pero también por su propia situación de desventaja. Así es, David. Mira, al respecto de lo que dice nuestro delegado Figueroa, primero que nada, sí, evidentemente se han incrementado de manera sustancial los flujos migratorios del sur hacia el norte, vaya, de Centroamérica hacia México, pero sí hay un decremento importante, no dejan de ser números extraordinariamente altos. Las repatriaciones, ahorita me corregirá aquí Rodulfo, pero este año estaremos llegando a menos de 60,000, o sea, hay un decremento entre el 4, el 5, 6% menos, pero no dejan de ser seres humanos. Y dos factores: primero, convocamos, el delegado Figueroa, tu servidor, y el secretario Daniel de la Rosa, hace algunos días, a una reunión de trabajo, particularmente como iniciativa de los organismos de atención al migrante en la entidad, por la demanda siempre preocupante, secuestros, agresiones, lesiones que sufren los migrantes, y planteamos de manera inmediata la creación de una fiscalía especial para delitos contra migrantes. Ayer tuve una sesión de trabajo muy extensa y, por cierto, muy productiva. No teníamos clara la ruta, si tenía que ser una iniciativa del Congreso hacia el Ejecutivo plantearle al Congreso la creación de una fiscalía especializada. Ayer doña Perla del Socorro Ibarra, nuestra procuradora, me planteó claramente: Carlos, no te preocupes, ya dio facultades y ya dio instrucciones, sobre todo a los subprocuradores González y Álvarez Mendoza, para que, más allá de
de la titulación de una fiscalía especial atiendan los delitos en materia migratoria y vayamos generando la información, que es mucho más importante para tener los datos. Estamos prácticamente a una semana, David, de llegar a un año más de la celebración del Día Internacional de la Migración, el próximo 18 de diciembre. Me hiciste el favor de invitarme hace algunas semanas. Y el próximo viernes estarán en nuestra entidad, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Migración, decretado por Naciones Unidas en un evento que encabezará el licenciado Francisco Vega de la Madrid en el Centro Cultural Tijuana, con nuestro maravilloso anfitrión Pedro Ochoa. Y tendremos la visita de dos ex cancilleres de manera muy puntual, el doctor Jorge Castañeda, el doctor Luis Ernesto Herbés, con otros dos grandes expertos, tres diría yo, el doctor Jorge Bustamante, el maestro de todos nosotros, el maestro José Ángel Pescador, que fue subsecretario de Población y Servicios Migratorios en Gobernación, 2 veces cónsul general en Los Ángeles, secretario de Educación, y si esto no fuera suficiente, nos visita también el titular del centro Wilson, el Woodrow Wilson Center, que es el think tank más importante en Washington en materia migratoria. Entonces, el próximo 18 de diciembre, a todos los estudiosos, amantes y al público, a la ciudadanía en general, los esperaríamos y los estamos invitando para que nos acompañen en el Centro Cultural Tijuana. Muy bien.